Hola a todos, hoy les vamos a hablar de tres variables macroeconómicas tales como la demanda agregada, el déficit público y la inflación como parte de una evaluación de la materia Macroeconomía 1 para la Universidad Católica Andrés Bello. Mi nombre es Diana Barrios y antes de hablarles de la demanda agregada, primero quiero explicarles brevemente qué es un indicador económico. Y un indicador económico es un dato económico de carácter estadístico. Gracias a este dato podemos realizar un análisis sobre la situación económica tanto pasada, presente y futura de un territorio. Y como cualquier dato estadístico, un indicador económico nos ofrece información sobre un determinado aspecto o fenómeno. Y la información que nos arroje pues va a depender de la variable que estemos evaluando. Y la demanda agregada, ahora sí, es el gasto que en función de un determinado nivel de precios realizan las familias, las empresas, los proveedores, el sector público en general e incluso inversores que llegan desde afuera, o sea, son extranjeros, y todos ellos son agentes comerciales activos. Y al ser un indicador tan amplio, varias otras variables la conforman, tales como el consumo de las familias o el consumo privado, el gasto público de un país o de una región, el saldo neto de las exportaciones y la diferencia existente entre las exportaciones brutas y las importaciones brutas. SAE señala que parte de las fluctuaciones macroeconómicas tienen un origen político, pero que se perciben como cambios de regímenes monetarios o cambiarios, inestabilidad de las políticas, déficits fiscales o simplemente modificaciones en la regulación. Y señala que en el caso de Venezuela ciertos episodios de expansión de la demanda agregada, seguidos de un proceso de ajuste, parecen responder a este fenómeno. El aumento del precio del petróleo tiene efectos positivos sobre la actividad económica venezolana, ya que aumenta la demanda y también aumenta la oferta agregada. No obstante, los efectos sobre el nivel de precios pueden ser ambiguos, ya que este aumento del precio del petróleo produce un aumento de la demanda y de la oferta agregada. En el caso de la demanda agregada, la expansión es inducida por el aumento del gasto fiscal que se financia con los ingresos petroleros. Y este efecto puede ser muy importante porque, como señalan algunos autores, añade nueva evidencia que apunta a la importancia de la renta petrolera como el principal mecanismo mediante el cual se producen impactos del sector petrolero para el resto de la economía. La economía venezolana sufrió una desaceleración en el crecimiento del Producto Interno Bruto en comparación al 2012. Según las cifras publicadas por el Banco Central de Venezuela, el 2013 registró un crecimiento del 1,3% en comparación al 5,6% para el mismo periodo del 2012. Se estima que el crecimiento de la economía para el 2014 fluctúe entre el 0,5% y menos 1%. Sin embargo, ¿cuáles fueron las razones por las cuales la tasa de crecimiento registró un descenso importante en comparación a los años anteriores? Si los precios del petróleo se han mantenido en torno a los $100 por barril y el gasto público ha continuado en niveles similares a los años anteriores. Después de un crecimiento importante en el 2012, debido al ciclo político que incentivó la expansión de la demanda, a partir del primer trimestre de 2013 se experimentó una fuerte reducción en la demanda agregada interna y en las importaciones de sectores claves de la economía. El leve crecimiento experimentado por la economía fue generado por un aumento en el PIB real petrolero del 0,9% y del PIB real no petrolero que creció el 1,8%. La mayoría de las actividades sufrieron una desaceleración debido a una disminución en la inversión productiva y en la producción de las empresas para satisfacer la demanda interna. Tanto la demanda como la oferta agregada sufrieron un retroceso en comparación al 2012. Por un lado, la oferta agregada perdió dinamismo debido a una disminución en las importaciones del orden del 9,7%, por mayores controles y restricciones por parte del gobierno para el acceso a divisas, generando una menor producción de bienes y servicios en el sector público y privado, mientras que el sector público y privado habían registrado un crecimiento de su oferta a tasas superiores al 3,5% en el 2012. Para el 2013, esa cifra se situó por debajo del 2,6%, en el cual el sector privado tuvo el mayor retroceso, pasando de 6,1% en el 2012 a 1,3% en el 2013, como se explicó anteriormente, debido a la contracción en la oferta oficial de divisas. Por el lado de la demanda, aunque el consumo final del gobierno y del sector privado crecieron 3,3% y 4,7% respectivamente, la contracción experimentada por la formación bruta de capital fijo y una menor acumulación de inventarios, menos 9% y menos 28,6%, generaron una disminución en la demanda y un crecimiento negativo del 2,3%. La disminución en la acumulación de inventarios es el tema más preocupante, pues podría afectar el abastecimiento del mercado de bienes en el corto plazo. Buenos días, me llamo Mauro Gómez
y con los estudiantes de la Católica de Economía y Administración realizamos un informe de diferentes puntos económicos. Aquí estaremos hablando principalmente de la inflación de Venezuela en el periodo 2009 al 2020. Como ya sabemos y vivimos el día a día, la inflación en Venezuela cada día fue en aumento y el poder adquisitivo fue en baja, es decir, el bolívar se devaluó. Y cuando una moneda se devalúa, todo lo que viene a consecuencia es negativo. Principalmente en el poder de compra uno lo ve claramente. Por lo tanto, la capacidad de compra de bienes y servicios importados es reducida. Luego en Venezuela venimos de 3 años seguidos de hiperinflación. O sea, ya estamos en el tope de todo. Eso viene a consecuencia de la mala gestión del gobierno venezolano en la política monetaria y del Banco Central de Venezuela, porque intervinieron más de la cuenta en la economía y de una gestión pésima, con una inyección de dinero inorgánico que no tenía un respaldo por ninguna parte, debido a la caída de la producción petrolera. Los ingresos del país cada año son menores y no da para cubrir ningún tipo de gastos, ni siquiera para aumentar y cubrir los bienes importados con los exportados, porque aquí ni siquiera se está produciendo ni siquiera el 25% de lo que se producía hace unos 10, 15 años atrás. Nosotros en este grupo también tenemos varias soluciones que la mayoría de los economistas ya las han mencionado y las vamos a volver a rescatar en este momento, que sería no permitir la impresión de dinero sin respaldo. Luego podemos mejorar la gestión de los presupuestos públicos para no incurrir en el déficit fiscal. También fomentando la confianza en el bolívar sería algo extraordinario, donde aquí además supuestamente se dice que hay una dolarización de la moneda, pero también eso es falso, porque eso no es la gran mayoría del país. Aquí la mayoría no gana en dólares. Luego es importante el control fiscal y que eliminemos por completo el control cambiario, para que la economía esté más libre y ella sola se vaya moviendo. Además es importante remover todos los obstáculos con la inversión privada, para que vengan los extranjeros a invertir, para que generen fuentes de empleo y haya confianza en los obreros venezolanos también. Y es importantísimo, y no hace falta decir que hay que reactivar el sector petrolero obligatoriamente y aprovechar toda esa estructura que tenemos ya aquí hecha, pues. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Giuseppe Locasio y les continuaré hablando un poco más de la inflación de Venezuela. Primero que todo, les explicaré por qué la inflación de Venezuela se ha elevado tanto. Una de las primeras causas se trata por los factores económicos y políticos. La caída del precio crudo ha logrado impactar los ingresos de Venezuela y es proveniente en su mayoría de la exportación del oro negro. Cuando hablamos del crudo, nos referimos al petróleo. En Venezuela, históricamente, el petróleo ha aportado el 95% de los ingresos públicos de Venezuela, pero después de su decaída en el 2014, se convirtió de manera inaguantable para las políticas sociales del país. Estando en el gobierno de Chávez, el precio se incrementó aproximadamente 10 veces, superando los $100 de barril, cuando antes no llegaba simplemente a un cuarto de este mismo precio. En este momento, el gobierno asignó el 40% del gasto público, cuando antes era el 24%, para que las políticas sociales redujeran la desigualdad en el país. El gobierno, después de darse cuenta de su hiperinflación, teniendo su bolívar de manera muy devaluada, alrededor de agosto de 2018, el bolívar venezolano se le eliminó 5 ceros a su moneda y lanzó un nuevo bolívar llamado Bolívar Soberano,
como para iniciar un nuevo plan económico de recuperación y expansión. Y este tipo de plan también era para buscar la eliminación del dólar en el mercado negro, estableciendo el petro como único tipo de cambio, porque aproximadamente en febrero de 2018 Nicolás Maduro anunció el lanzamiento de una moneda virtual llamado, como he dicho antes, el petro, buscando reemplazar la devaluación de la moneda de Venezuela, donde al final concluyó teniendo, digamos, muchos problemas. Hasta recibieron sanciones de Estados Unidos, prohibiendo todas las transacciones que estuvieran relacionadas con esta criptomoneda de Venezuela, es decir, el petro. En pocas palabras, la situación económica de Venezuela nos logra mostrar que el socialismo es un impacto negativo que hace generar la pobreza cada vez más y crear grandes distorsiones. La crisis humanitaria es causada por todo el mandado del gobierno, es decir, la dependencia del Estado, la fijación de precios máximos, la política inflacionista del Banco Central, más los controles de cambio que ha logrado dicha crisis. Los precios máximos nombrados anteriormente sobre los bienes de consumo generan una escasez mayoritaria en productos básicos y no obtienen la inflación de precios, donde dichos responsables es el Banco Central, ya que es dependiente del gobierno, lleva a cabo una política monetaria muy expansiva para el financiamiento del elevado gasto público en Venezuela. Es fundamental recuperar la autonomía del Banco Central para crear un clima político favorable al crecimiento económico. Ok, acá José Sánchez les hablaré sobre el déficit público en Venezuela. Primeramente, es importante saber que el déficit público es cuando los gastos superan los ingresos del Estado. Para medir su importancia en una economía se recurre a medir la proporción que representa el déficit sobre el Producto Interno Bruto de una nación. Ahora, debemos saber por qué los países recurren a la deuda. Los estados suelen tener altos niveles de gasto debido a las subvenciones, pensiones, a la nómina pública, etc. De esta manera, para financiar proyectos, se recurre al endeudamiento. Hay varias maneras de endeudarse. Por un lado tenemos el endeudamiento mediante el Banco Central, que emite dinero, y por otro lado tenemos el endeudamiento mediante emisión de títulos de valor que son adquiridos por bancos internacionales o gobiernos. Endeudarse puede ser positivo o negativo dependiendo de las acciones que se ejecuten. La idea de un buen endeudamiento es que se logre generar nuevas fuentes de ingresos para el Estado. Dentro de los efectos negativos del endeudamiento, primero tenemos el efecto de la expulsión real, que se traduce en un aumento de las importaciones del país, con lo que a su vez podemos hablar de un problema de una brecha comercial, que es cuando las importaciones son mayores a las exportaciones. La segunda manifestación se traduce cuando en el consumo privado, ya que cuando se financia mediante la emisión de dinero tiene una repercusión en el aumento de la inflación. Por tanto, el mecanismo de defensa de la población es un aumento del ahorro y una disminución del consumo privado, afectando directamente a la economía nacional. Por último, tenemos el efecto de expulsión financiera. Cuando la financiación del déficit mediante la acumulación de deuda pública y el aumento de las tasas del tipo de interés se traduce en que la escasez de capitales por la deuda afecta directamente que proyectos de inversión y gastos privados no puedan llevarse a cabo, disminuyendo la actividad privada. Debemos tomar en cuenta que para financiar, para emitir títulos de deuda, los bancos externos o gobiernos toman en cuenta diferentes variables, dentro de las cuales están qué porcentaje de la deuda representa el PIB de dicha economía, si dicha economía es estable o presenta múltiples recesiones en los últimos años, y por último la tasa de impago. En el caso de Venezuela, pues lo que no es una economía estable, aunado a que la tasa de impago es realmente alta. Básicamente la tasa de impago es la probabilidad de que un país no cumpla con una deuda, con lo que la tasa de interés de dicho préstamo es sumamente alta y no se vuelve un endeudamiento sostenible.
Hablamos directamente de los números, tenemos que en 2009 el porcentaje de la deuda del PIB era el 8,69%, 69%, el 2010 4,74%, 2011 8,24%, 2012 10,45%, 2013 11,27%, 2014 15,55%, 2015 10,65%, 2016 10,83%, 2017 16,64%. Para culminar, ¿a qué se debe el gran problema macroeconómico en Venezuela, además relacionado al déficit? Primeramente, Venezuela ha sido una economía de Estado intervencionista con múltiples controles de cambio, controles de precio, altas barreras de entrada para los inversores, un marco legal mercantil bastante frágil, que todo esto se traduce en una poca confianza de inversores en nuestra economía. Recordemos que el factor productivo es el origen de la riqueza de las naciones. Constantemente en estas políticas de Estado regulatorias, el factor productivo se encuentra oprimido. Nada de esto, tenemos unos gastos del Estado sumamente elevados mediante subvenciones de gasolina, subvenciones de salud, subvenciones en comida, programas sociales como la Misión Vivienda, que representaban una inversión sumamente importante, pero que no se traducía en una nueva fuente de ingreso para el Estado. Y por último, una nómina pública excesivamente alta. Si sumamos todos estos gastos con que la fuente de ingreso principal del Estado es el petróleo, y que se ha descuidado esta industria, que cada vez se ha producido menos, que dependemos del precio del barril. Recordemos que en el plano internacional las inversiones en una economía sustentable afectan además la demanda del petróleo a lo largo de los años, con lo que pues tenemos un grave problema, que el endeudamiento pasado del país no se haya utilizado para invertir en agricultura, turismo o en la misma industria. Y además pues contamos con que para financiar estos altos gastos del Estado se financia mediante la inyección de liquidez a la banca sin ningún tipo de respaldo. Y por último pues tenemos la imposibilidad de financiarse de una manera externa para alentar el factor productivo de la nación, debido a que pues ya hablamos de las tasas de impago y de la poca confianza de los inversores en nuestro país. Es importante destacar de que, a pesar que es cierto que la brecha presupuestaria se disminuyó en 2019 y en 2020, tenemos que en 2019 se disminuyó se encontraba en un 12% del PIB, y en 2020 disminuyó a un 7,9% del PIB. Sin embargo, también se espera que en 2020 el PIB se reduzca un 20%. Por lo tanto, seguimos teniendo un grave problema macroeconómico y una grave recesión en nuestra economía.